Que se va la última. Ahí vamos. Entonces, acá el problema, insisto, no es un problema intelectual, no es un problema de la inteligencia, de incapacidad intelectual, es un problema que traba la vida afectiva, el mundo subjetivo, por todas estas situaciones parásitas. Me parecía importante contarle que en el orden de la vida de oración, porque hasta ahora hablé del orden natural, en el confesionario, hablé en lo ordinario, pero me parece que en el orden de la espiritualidad esto me parece bien para estar atento, ¿sí? Miren, en la vida religiosa y en la espiritualidad, ¿cuándo aparecen los escrúpulos? Porque los escrúpulos están con nosotros dando vuelta, ¿eh? No es que no. Quedó claro que se trata de ver mal donde no está mal, eso, y quedarse enredado volviendo una y otra vez sobre el mismo tema, eso es escrúpulo. Entonces, hay dos momentos importantes donde se producen los escrúpulos en la vida de fe, en la espiritualidad. El primero de todo es cuando uno se convierte. Bueno, como ustedes han pasado por ese proceso, van a ver que hemos tenido esa experiencia que es la primera conversión. Una vez que nos convertimos, todo lo que hacemos parece que es pecado. Así de simple. ¡Uy, pequé! ¡Uy, pequé! Y eso uno lo ve en los más chiquitos en el confesionario. En la primera comunión lo ve claramente, porque dice, no, voy a pecar. Quedó ahí, ¿no? Entonces le agarra una ansiedad porque va a comulgar, le faltó alguna semana, y entonces se ponen mal porque pecó. Y los papás escuchan, no, pero calmate, no están así, sereno, le agarra escrúpulo ahí, y a los que se convierten cuando somos grandes, digamos, de la juventud para arriba, también hay una situación escuchen la expresión, de sentido y de sentimiento de culpabilidad. Por eso es tan importante en el proceder de la primera conversión, que si nos van a hablar de pecado, primero se hable del amor de Dios. Y acá también les doy pista para que ustedes, si se encuentran con personas que recién se convirtieron, háblenle mucho del amor de Dios y testifiquen cómo ama a Dios, ¿no? Entonces, transmítanle cariño y contención con la mirada, no necesariamente abrazar, pero sí darle espacio para que hable, reafirmarlo cuando dice las cosas lindas, hacerse un poco el sordo cuando está diciendo cosas negativas. Entonces, qué bueno lo que está diciendo, afirmando las cosas nobles. ¿Viste cuando esto es aplicable, cuando vos querés saber algo y dices, bueno, sí, porque ayer llovió, bueno, no importa. Y lo importante es que estemos juntos. Llovió, decimos, ¿viste? Cuando uno quiere sacar información. Bueno, acá cuando uno está acompañando a alguien que está en ese proceso de conversión donde se siente muy culpable, entonces lo que hay que hacer es ejercicio. Va hablando y entonces por ahí marca lo negativo, pero cuando dijo algo bueno, ¡qué bueno! Entonces le marcás lo positivo y la afirmás a la persona acentuando claramente a dónde hay que ayudarla y asistirla. Entonces, el primer punto como cristianos es que nosotros no somos pecados con patas, no somos pecados caminando, estamos heridos por el pecado, pero lo absoluto de nuestra vida no es el pecado, es la gracia, el poder de Cristo resucitado.
Entonces, eso muchas veces, porque escuchó mal, porque hubo un laico, una religiosa, un sacerdote, que por ahí le dictaron el retiro y le hicieron sentir tan mal, tan para el reverendo, tan pecador, pero tan pecador, que quedó ahí fijado y no salió. Entonces pasó el fin de semana de retiro y quedó fijado en un pecado y que por ahí no tuvo tiempo, supongamos, de confesarse o charlarse y quedó con eso acá adentro, con una congoja tremenda. Y se va así. Y supongamos que por ahí es tímida y que no cuesta o le cuesta expresarse y todo eso está dentro. Por eso tenemos que ayudar mucho, ¿eh? Muchísimo. Supongo que ustedes han tenido esta experiencia. Salieron del diablo, estoy en gracia, después de 15 años me confesé, estoy en gracia, y bueno, pero no me saque que voy a pecar. Y entonces uno acentúa el pecado, el pecado, el pecado, y se olvida de lo más importante, que es la misericordia. Eso no quita, la misericordia no quita para nada el pecado, ¿eh? Es como si uno ve, puso a hervir la leche, era el fuego, ¿sí? Te fuiste y volviste y hay una mosca dentro. Una mosca, ¿sí? Entonces, es clarito, digo, por el color incluso, que digamos, la leche, un litro de leche y una mosca hay una proporción, ¿no? Entonces, más la leche, más lo blanco, lo que marca la leche que una mosca puesta ahí. Entonces, el pecado es como la mosca en la leche, digamos, por eso le pongo el ejemplo de la mosca, porque es asquerosa. El pecado es asqueroso, digamos. Entonces, pero hay que verlo siempre en ese marco, así como la mosca a la leche, hay que ver el pecado en relación a la misericordia. Sea el marco conceptual doctrinal, o sea el marco afectivo, es precisamente ser como el papá de la misericordia, Lucas 15, o sea, manifestar claramente, pero muy claramente, que la clave de lo que es Dios es la misericordia. De hecho, va a decir así, Dios no quiere grandes sacrificios, Dios es lento para el enojo, pero rico en misericordia. Dios da en abundancia y sobreabundancia. Incluso cuando la persona pecó, dice San Pablo, y él sabe de eso porque persiguió cristianos, donde abundó el pecado, Dios hace sobreabundar el amor, su misericordia. El amor de Dios es maravilloso. O sea, es muy importante comprender esto. Vos imaginate que una persona que recién se convierte y por ahí ha tenido personas dominantes o el ambiente eh, pecador o le digo así emocionalmente difícil, ¿no? Me llamó mucho la atención una noticia que salió, que no es de la Argentina, pero salió así en las noticias, que un papá casi o la mató, ahora no me acuerdo bien, con el cinturón, la fue a buscar a una fiesta, a una marcha de manifestación y la agarró con un cinturón a la hija adolescente. Y no estoy hablando que pueden ser nuestros abuelos o nuestros maestros de los maestros que te hacían poner así, por ahí te pegaban una puntada o te tiraban la oreja. No, no, no estamos hablando de ahora, ¿no? De ahora. Tantas cosas. Me fui, ya vuelvo. A ver, ya estoy volviendo. Se me fue la idea. Entonces, los escrúpulos que aparecen en la primera conversión. Entonces la persona sale ahí y acá está por eso el escrúpulo, sabe que lo perdonó, pero la persona no se perdona, atención, se cierra el buen consejo, no quiero ver, no quiero escuchar, yo me quedo con lo que yo siento y yo sé que es pecado y de acá no me muevo. No, pero el sacerdote dice, no es pecado esto, ya fue, ya pasó, eso es una nueva criatura,
listo. No, pero yo hice aquel pecado y no me lo puedo sacar de la cabeza, no me lo puedo sacar de los sentimientos. Otra vez hacia el pasado. Eso, a ver si quedó claro. Lo dije en forma llana, pero es eso lo central. Cuando la persona se hace obtusa, no quiere saber escuchar el buen consejo. Y le está diciendo, pero ya está, ya pasó, sos una nueva criatura. Ah, no, pero yo pequé porque la vida que tuve antes, y porque fui una gran pecadora, fui un gran pecador, Dios no me va a perdonar. Y ahí te das cuenta. Entonces, ahí aparecen los escrúpulos en la conversión. Así que si han tenido esta experiencia, bienvenidos, pero lo lindo es que esto hay que salir de esto y por eso los consejeros y la importancia que tiene un sacerdote en el confesionario. ¿Eh? No sé qué rodaje tienen ustedes de confesionario, ¿no? Pero qué importante, pero no porque el sacerdote sea cariñoso, así, ¿no? O simpático, sino por la calidez como me va a decir las cosas, aunque tenga un temperamento, pero que cuando estás ahí parece otra persona, serio, en otros ámbitos, moviendo otras cosas, y vos te sentás en el confesionario, no sé, te salió a hablar y largás ahí, ¿qué pasó? Es la gracia de la reconciliación. Bueno, ese es un punto. Y la otra parte es cuando uno comienza a entrar, y con esto termino, cuando uno empieza a entrar en lo que se llama la base de la oración contemplativa. O sea, la oración vocal nunca se deja. Punto uno. Porque el hecho de participar a misa tenemos que hablar. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. O sea, la oración vocal nunca se deja. Sin embargo, a veces en los niveles de oración es como que necesitamos dejar de orar así con la boca, como que nos quedamos haciendo resonancia, escuché el Evangelio o leí la lectura, esto me pasó en mi vida, ¿ves? Hace resonancia. Entonces empiezo a pensar, uso la mente, se llama oración mental o meditación, ¿ves? Oración vocal, oración de meditación. Hasta ahí no hay problema. Y después ya no necesito pensar, es que lo que está sucediendo yo tengo estoy como tironeado, ¿no? Por eso me quedo como absorbido, aunque sean 3 segundos, después se va prolongando el tiempo, puedo estar media hora, un rato más, suspendido y quedándome eh, en lo que el Señor me dijo. Ahora, vos me preguntás, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás meditando? No, nada. ¿Nunca estuvieron en esas situaciones? Que están muy como concentrados en algo, pero en realidad no tenés un pensamiento, una reflexión, sino que estás ahí. No hablo del shock que te puede dar una noticia, sino que estás envuelto en algo más de una vez. Che, ¿qué estás pensando? Nada. Pero como que está concentrado en algo, ¿no? Como fuera de sí mismo. Por eso se llama éxtasis. O sea, comenzamos a tener una experiencia de la presencia del Señor ahí. Hay un momento complicado, porque cuando precisamente yo sé que está, pero no siento nada, ¿eh? O sea, yo sé que está y siento. Bueno, ahí vamos bien. Pero acá es cuando empieza a huir un montón de gente. Cuando yo soy consciente, pero no estoy sintiendo. No hay canción, no hay misa, no hay rosario, no hay nada que todo me parece insulso, que no tiene gusto. No sé, qué sé yo, me tengo ganas de ir, miro el reloj, estoy incómodo. Es que precisamente cuando pasa la oración afectiva, entonces la vocal, la mental, ahora la afectiva, va moviendo por dentro, que por momentos es muy linda porque uno siente, realmente es una conmoción profunda, hasta las lágrimas. No sé, a ver, por ejemplo, estar con los ojos cerrados y haber estado y abre los ojos y está con lágrimas, y no por tristeza, sino está, digamos, está tomado totalmente. Pero tengan en cuenta que hay momentos que el Señor es como que abandona el ámbito de lo sensible y te hace mantener solamente por la fe. Por eso es tan bonita la oración de Santo Tomás de Aquino, que los sentidos dejen paso a la fe. Entonces empezá,
que los ojos, los oídos, la lengua, el tacto, la memoria, la imaginación, todo le dé paso a la fe, porque la fe es mucho más grande que sentir. Pero sin embargo, es complicado estar haciendo cosas cuando uno no lo siente. Y mucha gente tiene armada su vida y dice, yo si no lo siento no lo hago. Pero está bien, pero nosotros somos mucho más que un sentimiento. Nuestro amor es mucho más grande que un sentimiento. Porque es por eso, más de un día, a lo largo de todos los que están acá, hasta el más jovencito, habrá dado patadas, se van todos al reverendo porque no siento nada. ¿Sí? Entonces, reducir amor a sentir, lo estamos limitando, porque amor también es conocer, amor es fidelidad, amor es perseverancia. ¿Sí? Ahora, cuando suceden estas cosas, atención, comienza a haber crisis. Crisis como crecer. Ya no me sirve el libro que venía haciendo, ni el rosario del Espíritu Santo, nada me conforma. Es que tengo una aridez, eso le llaman los sentidos. Me explican, yo salí del consejo, me dijo, pero me entró por un oído, me salió por otro, tengo una sensación. Ahí nuevamente comienza, entonces va, la oración vocal, la oración de meditación mental, la oración del corazón afectiva, y acá, ahí, comenzamos cuando Dios visita el corazón, que se llama oración contemplativa. Es cuando, que al principio viene como chispazos, hasta que me absorbe mi totalidad. Y la oración contemplativa, ¿sí? Es cuando yo no busco, Santa Teresa, los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. No busco el mimo de Dios, ¿sí? Sino al Dios de los consuelos. Busco su presencia, su cobijamiento, su contención. Aunque todo no me vaya bien, yo me agarro y me aferro fuertemente. Esto es el momento lindísimo para crecer en contemplación. ¿Qué estás diciendo, sacerdote? Sí, que la pandemia te ayuda en este momento, si lo mirás con el sentido, porque es un momento donde todo se pone en duda. Pero es momento de decir, bueno, acá solo Dios, y no como un deseo, deseo, me gustaría, no, no, como realidad, ahí es donde yo sé que lo único que me sostiene, aunque todo el mundo se me caiga encima, como le pasó ay, a, a Job, que hasta sus familiares iban en contra, él se mantuvo firme. O sea, es la experiencia de mantenerse sereno en medio de las dificultades. ¿Sí? O sea, la contemplación es querer estar en Dios aun cuando tenga todo el viento en contra. Y yo sé que aunque no sienta nada, yo estoy ahí. Y sé, y espero que sea que Dios se acuerde de mí. Y yo estoy esperando que Dios se acuerde de mí. Entonces eso es el comienzo del proceso de la vida contemplativa. ¿Sí? Y ustedes lo habrán visto ya, Este, eh, por ejemplo, cuando crecemos y descubrimos la misa y empezamos a ir a cualquier misa con cualquier sacerdote, porque sabemos que la centralidad está en el misterio. Ahí están acariciando la contemplación, porque comenzaron a descubrir que ya no es ni la canción, ni la simpatía o antipatía que tengo con ese sacerdote, sino que voy a la misa porque está el Señor a encontrarme a pesar o gracias a ese sacerdote. Digo la misa por decir algo que nos es común. Para finalizar, los escrupos vuelven a aparecer aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, como todo nos va haciendo en la contemplación, todo nos va haciendo referencia a Dios, nos vamos a encontrar que yo encontré, entro en la iglesia y veo que en el piso está dibujada la cruz. No, no voy a pisar la cruz. Ahí empezó el escrúpulo. Otra cosa es pisotear una cruz. Qué sacrilegio. Entonces, cuando empezamos sin razones fundadas, empezamos a poner al ámbito religioso, eh, sin fundamento, ay, se cayó una gotita de agua bendita en el piso, entonces voy con mi lengua y la seco.
la levanto. ¿Me explico? Esos escrúpulos están, ¿eh? Yo he visto eso. Entonces, no vaya a ser que, a ver, no, que no se me caiga la Eucaristía, por supuesto, a ver si esté claro, no saquen esto de contexto, ¿no? Menos sí, pero resulta que a veces me quedo, no veo nada, ninguna partícula de la Eucaristía en mi mano, ninguna, ¿eh? O si quieren la patena, no veo ninguna. No, pero yo por las dudas, no vaya a ser que ¿no? A mí muchas veces se me ha caído la Eucaristía o alguien. Entonces lo que hago, pongo un corporal o algo donde estuvo, ¿sí? Y entonces busco después con un paño húmedo levantar si quedó alguna partícula y lo enjuago tal como me enseña la iglesia hasta que desaparezca la materia con la cual está hecha la Eucaristía, que es el pan. Pero no vaya a ser. Entonces ahí es donde, no, pero acá se cayó la hostia, yo no voy a pisar acá. Bueno, así un montón de cosas. Che, se me rompió el rosario, no, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Bueno, paro acá. A ver, listo, abran los micrófonos, los escucho, terminemos con esta jornada que para mí ha sido muy lindo compartir y estar con ustedes. Nos vamos a encontrar seguramente con algún otro y también acepto sugerencias de temas, ¿sí? Porque así me ayudan. Cuando son muchos los que piensan es mejor para mí, porque una cabeza sola no. Pero por ahí me motivan a que yo pueda retomar algunos temas que son importantes y que ustedes están ahí, o lo ven o escuchan o no tienen dudas, inquietudes. ¿Sí? Bueno, listo. Inés, pregúntame. Abrí los micrófonos. Si se respetan y se van escuchando y no se abran todos juntos o se empiezan a dialogar. No, porque yo pienso esto, yo pienso distinto. No. Hablen conmigo, respondemos entre nosotros y lo otro lo dejamos porque si no corre peligro de transformarse en un diálogo de tipo de café. Y no es el sentido este. ¿Sí? Bueno, Inés, tu Lo que pregunta. pasa que medio me olvidé, pero el tema creo que venía cuando estabas hablando de La la... contemplación. ¿Cómo? La contemplación. Sí, de la contemplación, pero que a veces uno se siente como indiferente. Son momentos de desolación en todo caso, ¿no es cierto? Así es. Claro, eso es lo que quería saber. Hay una gran desolación porque uno no siente, pero igual la fe está. Sí, sí. Y ahí hay, por eso, en esos momentos de desolación, lo único que te sostiene es la gracia. Porque si es por tu vida afectiva y emocional, salí disparando, no quiero hacer más nada. Agregar el ambiente en el que te moves no te favorece, como hoy, por ejemplo, ahora la pandemia, o en la convivencia, ¿no? Con un familiar o algo así, ¿te imaginas? Claro. Querés salir corriendo. Está bien, gracias. Bien. Sí, dale, María. Sí, padre, le quería hacer una pregunta. Usted habló de la neurosis, que es lo más habitual, pero quería preguntarle por la psicopatía, que muchas veces es un terreno un tanto resbaladizo, no tiene que ver estrictamente con un mecanismo puramente psicológico. Bueno, no me voy a meter en el tema de psicopatías, de psicosis y otras derivaciones, porque no hacen al tema que yo, Claro. al cual yo fuimos convocados, que es deseo y discernimiento, ¿sabes? Y que me vas a perdonar, pero supera lo que habíamos puesto como marco de encuentro. Quise sí contestar, porque fuiste vos la que originó la pregunta sobre los escrúpulos, quise contestarte porque es cosa habitual que nosotros, como sacerdote, en la dirección espiritual y en el acompañamiento de los agentes pastorales, tenemos en forma habitual y que se nos pueden enganchar con facilidad situaciones. Nada más que por eso. Así que te pido disculpas, pero supera. No, padre, no es una duda simplemente. Gracias. Está bien. Sí.
Padre, vos habías dicho de que Satanás podía estar también cuando estamos frente al Santísimo. Y me pregunto, ¿de qué manera? ¿Cómo te das cuenta que está Satanás ahí sentado? Vos partís de que si se le sentó a Jesús, también se sienta al lado tuyo. No quiero. Bueno, pero es una realidad. Y si no es él en sí, son sus demonios. Uh-huh. Pero qué cosa, ¿no? ¿Qué te saca de la oración? Y eso decís de pronto. Mirá, va a depender de cada persona, porque el Espíritu Santo hay tantas espiritualidades como tantas personas hay. Digamos, cada uno tiene en ese sentido su propia originalidad con el impulso del Espíritu Santo. Entonces, cuando el diablo actúa, va a actuar de acuerdo a cada persona. Entonces, eso no hay. Sin embargo, así como hay familias de espiritualidad, como puedo decir, bueno, hablé de los benedictinos, hay distintas espiritualidades, como los focolares. También, digamos, hay familias de malos espíritus como que se asocian para perturbar. En la vida de oración vos tenés que tener en cuenta que en el orden de tu naturaleza podés estar ansiosa, nerviosa o te está absorbiendo un problema que tenés que resolver y por ahí querés entrar en oración y te supera la ansiedad o el nerviosismo de tener que resolver ese tema. Y de hecho por ahí fuiste al sagrario un rato antes para orar por eso y puede ser que nos desinquieta, pero el fruto de haber estado ahí es la paz. La paz. Claro. Ahora bien, cuando está el demonio queriéndose sacar de la oración en tu lucha, ¿no? Te va a dejar un estado de vacío, un estado de nerviosismo, y la consecuencia no la ves ahí, sino la ves después, cuando faltás a la caridad. Porque el fruto de la oración es la caridad. Sí, y lo mismo te pasa con el rosario y todo eso, ¿no? De pronto cuando... Claro. ¿Qué? Pero es como que uno de pronto se tiene que poner fuerte y decir, no, estoy con Cristo y quiero seguir con Cristo, ¿no? Y continuar ahí. Por eso es muy importante el lugar y un horario más o menos establecido para la oración, que se vaya haciendo habitual. No es fácil, porque ustedes son laicos y tienen horarios muy diversos. Entonces a veces no es fácil, pero muchos de ustedes a la vez tienen un orden. Entonces hay que tener un orden para poder encontrar ese espacio y permanecer fiel en eso, de tal manera que vos puedas constatar que fuiste fiel a la hora de oración. Porque si hoy oras a la noche, mañana a la tarde, entonces no podés constatar que hay un ritmo. Entonces no podés saber si el diablo te sacó, si tenías muchas problemáticas, porque no hay fidelidad manifestada en la constancia. No podés. Sí, constatar. ¿Otra? Bien, gracias. Bueno, si no tienen preguntas, tienen contarme algo que les resonó más, si se van contentos de este encuentro, si tienen alguna propuesta. Me pareció interesante cuando contó lo de la historia de Martín, cuando dijo que Martín Lutero, y ahora entiendo por qué algunas religiones son muy sectarias, y tiene que ver con la no admisión de ciertas situaciones, o sea, la poca flexibilidad, y bueno, debe tener que ver con esto, quizás con los escrúpulos tan marcados en algunas religiones, ¿no? No sé, me resonó eso, el nombre Martín Lutero, religión protestante, evangélicos, sectarismo.
Por eso insistí que Martín Lutero era sacerdote católico, Sí. Dicen que porque sale murió. del catolicismo. Claro, No tenía resuelto eso. No tenía resuelto. claro. Y que los escrúpulos están en todas las posibles vocaciones. Porque se trata de una cuestión humana, Ujú. de una enfermedad biológica, psicoafectiva, que tiene la base ahí. Vamos a decir, en el trauma. Por eso en la oración es muy importante, porque en la oración Dios va iluminándote, mostrándote tal como sos a la luz de su corazón. Entonces la persona ahí, en la oración, aprende, lo que dicen los psicólogos, a hacer catarsis, porque aprende a trabajar y a asimilar con mucho dolor sus cruces, a sobrellevarlas y a asumir su persona. Por eso la persona que ora por mucho tiempo, no en cantidad de horarios un día, sino que tiene el hábito, termina humanizándose, porque precisamente el pecado nos deshumaniza y la gracia nos humaniza. Entonces hay muchas personas que fíjense que les cambió, les transformó la vida, están más alegres, están más sencillos, están más... ¿Cómo? ¿Equilibrados o asentados? Asentados, equilibrados. Vos ves que no es una cuestión a veces de edad, porque hay una edad que te aplaca o te aplaca, ¿viste? Pero no todos, porque hay cada viejo más altanero. Ah, sí. Sí, fíjate qué personas que los berrinches que hacía a los 5 años, a los 15 años los sigue haciendo con 80. Tiene que responder Sí. mucho a la persona. Sí. Betina. Se le quedó tildada. Bien. Bueno, ¿le gustó? Muy interesante, realmente. Háganme después, porque por ahí alguno no se anima, pero páseselo por favor a Marcela si hay alguna crítica constructiva para mejorar. Esto es para mejorar cosas que los demás que vienen no adolezcan, porque yo estoy aprendiendo en esto y ustedes también, porque Todos estamos aprendiendo. aprendiendo a manejar estos medios, estas formas que se instalaron y no se vuelve atrás, No. no se retrocede, sino hay que incorporarlo, pero sin que se pierda la capacidad de personalizar, del encuentro, pero ayuda mucho y ayuda mucho. Es muy útil, padre, estos tipos de encuentros es muy útiles, porque a veces uno cuando está en la búsqueda, ¿no es cierto?, puede caer en algún lugar donde utilizan los escrúpulos para manipular. Entonces está bueno, está muy bueno. Sí. A mí me parece muy útil. Fíjense si ustedes escuchan el discurso, sobre todo de algunas expresiones no católicas, pero sí cristianas, de ciertos cultos, trabajan mucho con el miedo. Sí, y la culpa. Y la culpa. El miedo y vos sos culpable. Yo me acuerdo, les voy a dar un caso. Mamá, que fue adventista del séptimo día, fueron 3 pastores a una situación límite y le echaron las culpas de que había perdido a su hijo, que se había ido con la gran prostituta, y no solamente con la gran prostituta, que si no se va a hacer sacerdote, que soy yo. Pero le hicieron sentir tan culpable. Eso no lo sabía. ¿Sí? Vos sos la culpable de esto. Mirá. Pobre vieja. Interesante lo que cuenta, mirá. No, pero, digamos, ¿cuántas veces nosotros se nos puede despertar cosas así? Vos imaginate una mamá, una abuela o alguien que diga, Dios te va a castigar. Entonces va provocando ciertas cosas. Pero hay que equilibrarse, sí. Ternura y firmeza van de la mano, ¿eh? ¿Sí? Misericordia y justicia no se contradicen. Entonces hay que aprender ese equilibrio, ¿sí? Pero aún así dice, Dios es más misericordioso que justo, ¿no? Su justicia resplandece
pero más grande es su misericordia. Pero cuando digo misericordia, tenés que contemplar la cruz, ¿eh? Que ahí la manifestación de la ternura de Dios, dice, Padre, perdonarlos a todos, no es la ternura así, hay algo así que despierta tipo, no sé, que un adolescente agarre un muñeco de peluche. No es esa ternura frente a un gatito, no estamos hablando. O la ternura espontánea que puede surgir en algo, ay, qué lindo. No, estamos hablando de la ternura en este punto. Quedan 3 minutos, sí, ¿dónde está? ¿Quién me levantó la mano? Sí, dale, Silvia. No, que a mí me quedó resonando y me parece muy importante la palabra sensor, que ya me quedó desde el encuentro pasado como una palabra clave, sensor. Y recién estaba pensando que tanto María José como Gabriela, María José habló de psicopatía y Gabriela habló de manipulación, y creo que cuando uno utiliza el sensor, la psicopatía, lo que comparte cuando hablamos, digamos, de la presencia de lo maligno, comparte la fascinación. O sea, la psicopatía, la persona con personalidad psicopática es una persona que se presenta sumamente fascinante para el otro. Por eso hay veces es muy difícil escapar a sus redes, y hay un proceso que se llama alma gemelización, donde el otro nos hace sentir que somos tal para cual, nos pasa lo mismo, y es parte de una de las trampas vitales en las cuales caemos. Y las dos nombraron componentes de la psicopatía que me parece muy importante pasarlas por este sensor. No sé si fui clara. Sí. Muy clara. Buenísimo, Silvia, tu aporte. Muy bueno, gracias. Gracias. Yo los saludo, me alegra mucho. Ahora voy a tener una pausa de una semana y después arranco con otro más. Buenísimo. 1 o 2 semanas. Bárbaro. Muchas gracias. Si voy a hacer Gracias, padre. Fratelli Tutti, lo voy a hacer. El documento que saca ahora en octubre el Papa, lo voy a leer con ustedes, digamos, con los que participo y voy leyendo. Ah, Lo qué vamos a bueno. Bárbaro. Hacemos la Bárbaro. interpretación del texto de lo que va diciendo el Papa. Dale, buenísimo, buenísimo. Que ya les van a avisar. Bueno, buenísimo. Gracias, padre. Chao, gracias. Gracias. Gracias a Marcela que ha estado. Gracias a Bueno. Marcela. Tal cual. Gracias a todos. Chao. Hasta la próxima. Saludos a todos. Chau. Buenas tardes a todos. Suerte. Bendiciones. Igualmente para todos. Igualmente, gracias. Gracias, Chao, igualmente. gracias. Chao. Gracias. Bendiciones para todos.